Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por invitarnos nuevamente a participar en la última conferencia de inversiones inmobiliarias de Expo EFI, la EFI Week Online. Y ya les presento a mis compañeros de equipo, Eduardo Pérez Oribe y Omar Fajardo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, buenas tardes Eduardo, bueno, y a toda la audiencia. La verdad, un placer participar de este importante evento. Eduardo, estás en Madrid en este momento. Hola, sí, buenas tardes o bueno, buenas noches por aquí en España. Así que gracias Mercedes, Omar, por participar de este nuevo evento y gracias a EFI por invitarnos nuevamente. Antes que nada, la curiosidad me mata. ¿Qué estás haciendo en Madrid? ¿Para qué viajaste? Bueno, estamos aquí organizando lo que va a ser nuestro nuevo producto, del cual venimos trabajando ya desde hace varios años, retrasados un poco quizás en estos últimos 12 largos meses con motivo de la pandemia y todo lo que significó cuarentenas y demás, y terminando de definir temas de contadores, abogados y todo lo que tiene que ver con nuestro desembarco en España, en la ciudad de Madrid, en este momento donde me encuentro, en Valencia y en Málaga y todas sus áreas de influencia. En estos días se hace el CIMAPRO, que es un equivalente a la Expo Real Estate o a la Expo EFI, pero en Madrid, ¿no? Exactamente, así aproveché también para participar de ese evento como asistente y de estar en contacto con nuestros pares aquí en España. Bueno, no vamos a hablar de España en esta oportunidad, vamos a hablar de la Florida, como lo dice el título de nuestra conferencia, y en esta ocasión quiero presentarles al nuevo integrante de nuestro equipo, Omar Fajardo, y tal vez ustedes también le ven cara conocida como a mí, ¿no? O el tono de voz les resulta familiar. Hemos sido colegas en el pasado, ambos conductores de noticias en Argentina, y actualmente ambos también somos colegas porque somos licenciados en bienes raíces aquí en la Florida y trabajamos en Intertrust Realty, una de las compañías de Eduardo Pérez Oribe Group. Así que, Omar, te cedo la palabra. Gracias Mercedes, bueno, gracias Eduardo. La verdad que sí, es un placer haberme sumado a este equipo y poder aportar, bueno, toda mi experiencia y aprender muchísimo de ustedes, obviamente, que son ya expertos en la materia, en este mercado que es, como lo hemos titulado, ¿no? Imparable. Yo creo que a ustedes también les pasa, estamos realmente sorprendidos de lo que está sucediendo con el mercado de bienes raíces en Estados Unidos, específicamente en la Florida, y hemos decidido de alguna manera titularlo de esta forma, ¿no? Florida 2022, un mercado inmobiliario imparable, porque es sorprendente la dinámica que está teniendo, la estamos viendo día a día nosotros en cada una de las transacciones y las operaciones que estamos viendo, y a través de los informes que nos están llegando de lo que va a ser el futuro. Omar, yo quiero preguntarte, no solo como realtor o como licenciado en bienes raíces, quiero preguntarte como periodista también, porque nuestra doble profesión a veces nos hace tener una mirada mucho más amplia de las cosas que ocurren en los negocios, en las finanzas, en el desarrollo de las ciudades, y en este caso el boom que tiene el estado de la Florida como el estado más emprendedor y de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Y sé que estuviste haciendo una investigación sobre esto. Sí, mira, precisamente es un buen punto el que estás tocando, ¿no? Porque generalmente cuando uno habla con los clientes la pregunta básica que van a hacer es, ¿sigue siendo negocio invertir en la Florida? Teniendo en cuenta que los precios están subiendo, teniendo en cuenta que los inventarios se están reduciendo. Y entonces ahí tenemos que entrar a investigar cuáles son las características que hacen que el mercado de bienes raíces se mueva para un lado o para el otro. Y ahí entran a jugar varias condiciones que tienen que ver con lo económico, con la situación económica de Estados Unidos particularmente, del estado de la Florida también particularmente, del mundo globalmente, pero hay un aspecto muy importante en el cual yo estuve investigando que tiene que ver con el aspecto demográfico. Es decir, ¿por qué se mueve un mercado de bienes raíces? Se mueve porque se mueve la demografía. ¿Qué significa?
son las conductas que tiene la población en determinada sociedad. Y hay datos sumamente interesantes que tienen que ver, que nos pintan de alguna manera qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años en la Florida con el mercado inmobiliario y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. ¿Qué sucede? La pandemia vino de alguna manera a irrumpir en el mercado y a traer una dinámica distinta. ¿Qué hizo? Hizo que demográficamente haya movimiento de residentes de otros estados, como puede ser Nueva York, los estados del este de Estados Unidos, California, hacia la Florida en búsqueda de un lugar diferente para vivir. Es decir, obviamente, la pandemia, ¿qué hizo? Que mucha gente debiera encerrarse en sus ciudades, trabajar desde casa, y la gente empezó a buscar una forma de vida diferente. Vinieron en masa, de alguna manera, durante la pandemia a comprar propiedades, personas de Nueva York, personas de Boston, personas residentes de San Francisco, de Los Ángeles. Pero no es solamente el único dato. Un dato muy interesante, Mercedes, es que los millennials son ahora los que están marcando la tendencia en la compra de propiedades. ¿Qué pasaba en el pasado, en este estado y también en el resto de Estados Unidos? Los jóvenes tendían a rentar una propiedad. Ahora, muchos de ellos tienden a comprar una propiedad. Entonces, son parte de este fenómeno que está haciendo que el mercado inmobiliario de la Florida particularmente se esté modificando, los precios estén en alza, los inventarios se estén reduciendo, y obviamente lo hacen teniendo en cuenta las ventajas del mercado, en este caso financiero, que hacen que con las bajas tasas, estas personas que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo o del país, puedan ahora acceder a una vivienda. Es decir, bueno, además, si vemos el fondo de tu pantalla, sí. Entendemos por qué la gente quiere vivir o invertir o trabajar desde una ciudad que te ofrece el mar y te ofrece un clima maravilloso y encima bajos impuestos. Bajos impuestos, además, bajos costos comparados con ciudades grandes como puede ser Nueva York, San Francisco. De todas maneras, voy a mencionar un concepto que a mí me pareció muy interesante y que no quiero robar la idea, pero lo he leído en un periódico hace un tiempo y que es un título muy llamativo y muy gráfico para representar lo que está ocurriendo. Dicen que precisamente en la ciudad de Miami está ocurriendo una franciscanización de la ciudad. ¿Qué significa esto? La ciudad está incorporando nuevas empresas, mucha más cantidad de residentes, gente joven que viene a trabajar de distintos lugares del país, y está ocurriendo el fenómeno que pasó en San Francisco. Ustedes recordarán que San Francisco hace muchos años era una ciudad, no digamos olvidada, pero era una ciudad antigua en la cual, una vez que se instalaron las tecnológicas, comenzó el gran boom de Silicon Valley y de todas las empresas que atraían gente, hasta convertirse en una ciudad prácticamente, no diría imposible de vivir, pero sí muy cara. Miami puede tender a convertirse en una ciudad similar. Por lo tanto, cuando nuestros inversores nos preguntan, ¿sigue siendo negocio invertir en la Florida? Y nosotros le trasladamos la pregunta a ellos. Si las comparamos con lo que pasó en el pasado con otras ciudades, creo que todavía estamos a tiempo de entrar en el negocio. Eduardo, ¿cómo ves vos el futuro de la Florida? ¿Cómo ves el desarrollo? Hay gente joven que llega a vivir a Miami, alrededores, diciendo que es la ciudad del futuro. Vos que la conocés de hace más de 30 años, Miami, ¿no? Y que te dedicás a los negocios inmobiliarios y has visto la historia hasta ahora. Este fenómeno que estamos viendo ahora, creo que, no sé, me atrevo a decir que nunca visto. No solamente nunca visto, sino que con 32 años viviendo en Miami, me sorprende el ritmo de crecimiento que está teniendo y lo que pensábamos que ya había sido un techo para los precios, cómo rápidamente fue perforado desde hace meses atrás. Y a lo que decía Omar, le agregaría que Miami, en su conjunto, se está transformando en el Silicon Beach, y eso hace que atraiga empresas de tecnología y todo lo que ofrece Miami en su conexión con el mundo. Es fácil estar en cualquier parte realmente y escuchar hablar a alguien de Miami, no importa en la ciudad donde uno se encuentre. Miami se ha transformado en un centro de atracción donde, si consideramos
cuál es la población, y vamos a hablar del total de la Florida, en donde aproximadamente hoy vivimos unos 19 millones de personas, y el ritmo de crecimiento que tiene, de cientos de miles de personas por año que se mudan al estado de Florida, también en función del estudio y el análisis que ha hecho Omar, ¿no? Buscando mejor clima, cómo la pandemia y todo este tema de cuarentenas hizo que Miami se volviese un foco de atracción muy grande, escapar de las grandes ciudades para encontrar las lindas playas que muestra Omar en su fondo, y todo lo que significa vivir al aire libre, con buen clima todo el año. Florida es el único estado de los Estados Unidos donde no nieva. En 49 estados del país nieva y Florida no, así que eso marca una diferencia enorme. Yo estaba en Detroit hace 2 domingos atrás, y ya ese domingo, 2 domingos atrás, fue la primera nevada. En Miami uno puede estar así, como está Omar ahora, todo el año. Y esto provoca que en esta época, a partir de esta semana, que es la celebración de Thanksgiving, empiezan a llegar miles y miles de turistas que vienen de todo Estados Unidos, que bajan a la Florida a pasar todo el invierno. Ahora empieza lo que se llama la temporada alta. Y las propiedades no paran de subir porque la demanda es increíble. Y aunque les parezca mentira, está llegando mucha gente ya, también del exterior, a darse la tercera dosis de la vacuna. Esta semana me tocó participar de una conferencia con inversores de Latinoamérica, de distintos países, no solamente argentinos, muchos de Perú, muchos de Guatemala, de países que habitualmente no venían a invertir masivamente, de distintas zonas. Siempre, por supuesto, hemos tenido muchos brasileños y chilenos invirtiendo acá en Miami, pero se están sumando otros países de América Latina que también están desembarcando aquí con sus empresas, con sus emprendimientos, y buscan no solamente propiedades comerciales, sino también comerciales y residenciales, porque muchos se atreven a hacer sus visas de inversión y trasladarse con su familia por distintos motivos que tienen que ver con la política y con la economía, que no hace falta que explique demasiado. O sea que por un lado tenemos la gente que migra desde el sur hacia la Florida y la gente que baja del norte hacia la Florida. La Florida se ha transformado en una especie de lugar donde convergen gente de todas partes. Esto es realmente un fenómeno que se ha multiplicado muchísimo en esta pospandemia, como bien dicen ustedes, pero yo no creo que esto termine rápidamente. Creo que es un fenómeno que comenzó para quedarse. Y esto hace que pongamos el foco en la Florida, y cuando hablamos de Miami, obviamente es genérico, no hablamos solamente de la ciudad de Miami. No, Mercedes, justamente iba a agregar un dato que tiene que ver con eso. Según la Asociación de Realtors de la Florida, este flujo se va a extender también hacia la costa oeste de la Florida, es decir, la gente también está buscando posibilidades no solamente de inversión, sino de vivienda permanente en ciudades como Naples, Fort Myers, toda la costa oeste de la Florida es un lugar, es un área que también promete un desarrollo muy importante, porque obviamente son zonas sumamente interesantes, un poco más económicas, obviamente, que Miami, porque Miami estamos llegando a un nivel de precios realmente poco visto en décadas. Por lo tanto, como vos bien decías, es decir, el flujo de crecimiento del mercado de bienes raíces no se va a dar solamente en esta área. Y para agregar un dato a lo que decía Eduardo con respecto a la población, en la última década la población de la Florida creció el 14%. Es mucho. Es decir, significa que el nivel de crecimiento demográfico de este estado es realmente muy importante. ¿Qué hace? Esto va a hacer que haya más producción, obviamente, de bienes, por lo tanto. Pero la duda que tenemos es, ¿va a alcanzar esa producción a conformar la alta demanda que sigue teniendo el mercado de bienes raíces? Hoy estamos no en un escenario local, de mucha sino demanda, como vos decís, Omar, pero también de mucha gente que está guardándose las propiedades y no las quiere poner a la venta. Las conserva, porque saben que como los precios van a seguir subiendo y no tienen la necesidad de vender,
prefieren quedarse esas propiedades y mantenerlas en el tiempo. Sí. Esto es lo que está pasando hoy a los realtors. Nos está costando muchísimo encontrar propiedades para nuestros clientes. Cuando Bueno, antes te voy a dar un ejemplo, sí, Yo estoy buscando precisamente esta semana una propiedad para un cliente. He realizado aproximadamente 15 llamados, mensajes de textos e emails. Solamente tuve 2 respuestas. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda. Es más, fuimos a ver con uno de mis clientes, ayer, un apartamento en la zona de Miami, llegamos a la puerta y me manda un texto la Realtor para decirme que el departamento acababa de venderse. Sí, y ayer me pasó algo parecido que demuestra esta fiebre incontenible, que también llamé a una publicación reciente de una propiedad a la venta, que hacía 48 horas que estaba publicada, y cuando llamé para a ver si la podía mostrar a un cliente, la respuesta es, tenemos 4 ofertas y encima del valor. 4 ofertas por encima del valor de publicación del precio de venta. Si querés que te la muestre, tendrías que presentar una oferta aún superior. O sea, lo que está pasando hoy prácticamente es que las propiedades están rematando o subastando al mejor postor. Hay muy poco que se pueda justamente ofrecer a los clientes. Y acá les quiero hacer una pregunta que me está haciendo un participante de esta conferencia, que es muy interesante tenerla en cuenta. Dice, si pueden, hablen de las revisiones de los apartamentos. ¿Qué antigüedad conviene comprar? Y si es lo mismo en casas y apartamentos. Lo pregunto teniendo esto que ver con el derrumbe del edificio de Miami. Bueno, esto es una pregunta típica de todos los interesados en invertir en apartamentos, sobre todo en la zona de la playa, después de lo que ocurrió con el edificio de Surfside. Así que, si quieren, podemos hablar un poquito de esto. Sí, claro, me parece un tema interesante y algo que quizás no estaba muy difundido entre los inversores. Y es que los edificios, siguiendo las normativas, los edificios de condominio tienen que cumplir con una certificación de 40 años. Parte del problema que existió y por el cual hubo toda una investigación en el derrumbe de este edificio, de Collins y la calle 88 de Surfside, es si se cumplía o no con esta disposición. Y en algunos casos lo que sucedía era que los edificios preferían pagar una multa a llevar adelante los arreglos que correspondía para que estuviesen al día con los requisitos de la ciudad. La ciudad de Miami, en este caso la de Surfside, que forma parte del condado Miami-Dade, y otras ciudades, no solamente en la Florida, sino en el resto del país, esto fue una alarma importante, ¿no? Una luz roja que se encendió rápidamente y comenzó una revisión de si los edificios cumplían o no con ese requisito. De hecho, tuvimos una experiencia en un edificio cliente de ustedes donde fue clausurado porque había toda una investigación pendiente. Y esto creo que es una buena señal, por un lado, para los inversores, el saber que están comprando algo que tiene una certificación, que cumple con los requisitos que la ciudad establece y que en definitiva los protege de que puedan suceder este tipo de acontecimientos tan inesperados. Sí, hoy un profesional de real estate que se precie de tal, que sea responsable con sus clientes, debería chequear, antes ni siquiera de mostrar la propiedad, que es lo que estamos haciendo con Omar, si los 40 años están respetados, la certificación de los 40 años y de los 50 años inclusive en algunas propiedades. Entonces, hacerle entender al inversor que a veces lo barato sale caro. Y esto nos ha pasado esta semana con algunos clientes con Omar, que los clientes quieren comprar barato, quieren comprar propiedades por menos de $300.000, y la verdad que hoy no lo aconsejamos, porque son edificios antiguos donde hay que hacer reparaciones, donde están cursando sus reparaciones de los 40 años, donde todavía tienen que cambiar un montón de cosas en el edificio, porque son edificios viejos. Los edificios viejos son más baratos, por supuesto, pero si luego hay que pagar una cuota extraordinaria adicional, lo que parece más barato termina siendo mucho más costoso. Entonces, a veces es mejor orientar la búsqueda a una propiedad más costosa, pero más moderna. Por eso es muy importante el asesoramiento en un profesional de bienes raíces que sea confiable y que siempre muestre la verdad en cada caso. Acá preguntan también
sobre si es lo mismo en un edificio de apartamentos o en casas. Bueno, es totalmente distinto. La casa no es un condominio, por lo tanto, las casas se manejan totalmente distinto. Quisieras, Eduardo, que amplíes un poco de Sí, esto. perdón, querría agregar lo siguiente. Las Ujú, casas, si forman parte de una asociación, si tienen un homeowner ujú, association, también deberían cumplir con ciertas condiciones. ujú. Y es importante un punto que mencionaste, Mercedes, y tiene que ver con detenerse no solamente en el eslabón de la compra-venta. Comprar y vender una propiedad es un proceso, como nosotros decimos, de una larga cadena donde intervienen una serie de eslabones. Y quizás el eslabón compra-venta como tal es importante, pero es muy importante todos los pasos previos, los eslabones previos de esa cadena, además de los que siguen. Eso significa, por ejemplo, hacer una buena verificación de si la propiedad cumple con los requisitos, si es un condominio y tiene las reservas suficientes. Hay condominios donde luego alguien va a comprar a crédito y no le otorgan un crédito, y no porque la persona tenga algún tipo de dificultad o le falte puntaje para acceder a un crédito, sino porque el edificio tiene una serie de deudas o no tiene las reservas correspondientes, o tiene muchos de sus vecinos que no, o de los integrantes de ese condominio que no pagan las expensas. Entonces, hay una serie de factores que son muy, muy importantes. Yo recuerdo, Mercedes, cuando alguna vez en nuestras presentaciones los asistentes se molestan con nosotros porque no hablamos concretamente de propiedades a la venta, ni le decimos adquiere esta propiedad por tal precio. Y en verdad en nuestras presentaciones no hablamos de propiedades porque creemos que es importante que el inversor sepa lo que le transmitimos, qué está pasando con Florida, hacia dónde va la ciudad de Miami, por qué es importante invertir en este momento, cómo tiene que analizar la curva de la economía, por qué razón crece o por qué razón deja de crecer. Entonces, todos estos factores son muy, muy importantes a la hora de invertir y le van a evitar problemas al inversor en un futuro. También lo que observamos en este trabajo permanente con los inversores es que a veces uno le propone una inversión que considera más rentable y más estable en zonas tal vez más alejadas de lo conocido habitualmente por el inversor, más lejos de la playa, más lejos de lo turístico, barrios más residenciales. Y sin embargo, encontramos cierta resistencia del inversor porque quiere comprar en el lugar que conoce y no se abre a nuevas posibilidades, a otras ciudades cercanas a Miami, que tal vez son desconocidas para él, y que a veces son mucho más rentables y tienen mucho más recorrido de capitalización a futuro, porque de alguna manera Miami, la playa, es lo que está más saturado, más agotado y tiene los precios más altos, y por lo tanto los gastos de mantenimiento y de impuestos también muchísimo más altos. Mientras que en zonas como podría ser, por decir un ejemplo, Doral, Miami Lakes, Miami Springs, Kendall, Homestead, Florida City, zonas que el inversor a lo mejor no conoce en sus viajes, son zonas donde va a encontrar mayores oportunidades, va a encontrar precios más bajos, mayor rentabilidad y mayor capitalización. Entonces, a veces el trabajo es hacerle entender que si esa propiedad no es para uso personal, no hace falta que esté en la playa, porque eso no va a ser tan buen negocio. No sé Sí, si fui Mercedes, clara con este concepto, eso ¿no? no tiene que ver con un concepto que creo que la autoría es de Eduardo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que es la compra emocional y la compra, de alguna manera, Racional. racional y financiera, ¿no? Es decir, y también en ese sentido tenemos que luchar y trabajar los agentes de bienes raíces con los inversores con respecto a lo que es la tangibilidad. Es decir, el inversor quiere poder tocar su inversión, por lo menos verla. Cuando no la ve, cuando no está cercana a ella, la siente lejana y la siente incontrolable. Y de alguna manera es como vos decís, es decir, uno puede tener una inversión fuera de la ciudad de Miami que puede ser mucho más rentable, pero en ese sentido hay que educar al inversor de que no todo pasa por esta gran ciudad que tiene cosas muy interesantes, pero que poco a poco se está saturando porque es una ciudad que se está convirtiendo en un polo de atracción cada vez más importante a todo nivel, cultural, industrial, demográfico, y que vamos a necesitar expandir
porque las oportunidades van a pasar a estar en otros lugares. Y algo que también quería agregar con respecto a lo que hablábamos anteriormente, con respecto a los edificios viejos, a los que necesitan ciertos arreglos, también hay que educar a los inversores que a veces hacer una pequeña inversión en lo que se llama aquí un special assessment, o que el edificio vaya a ser arreglado, no significa que sea algo malo para la inversión. Por el contrario, a veces eso es importante porque el inversor puede comprar más barato y puede capitalizar a futuro mucho mejor su inversión. ¿Por qué? Porque todos los edificios que se arreglan terminan capitalizando mejor, obviamente, el valor de las propiedades y el valor de la inversión. No todo problema estructural significa que el edificio se va a caer. Eso es algo que hay que aclararlo. Cuando aquí en Miami, en la Florida y en Estados Unidos se habla de un problema estructural del edificio, puede ser que tengan que cambiar el cableado eléctrico. Y el cableado eléctrico no significa que vaya a hacer que el edificio se caiga, sino va a modernizar el edificio. Lo mismo cuando tenemos que arreglar los balcones porque se está cayendo el revoque. Eso no significa que todos los balcones se vayan a caer. Vamos a hablar de problemas estructurales que quizás le cuesten un poco más de dinero al inversor, pero que a la larga lo va a recuperar. A veces, bueno, cuando vos decís a la larga, Omar, también es entender que hay que pensar las inversiones a largo plazo y no a corto plazo. obviamente, Sobre todo los que somos argentinos, que vivimos en un país donde el pensamiento es muy cortoplacista, a veces nos cuesta entender que hay que mirar una inversión a 3, 4, 5 años. Por más que el mercado de Miami en los últimos tiempos ha subido un 30, un 40% de los precios en un año, rápidamente, de todas maneras, de acá al futuro, yo miraría la Florida y esta ciudad de Miami que está explotando, un poquito más allá. Lo miraría un poquito más lejos. Ese es otro consejo que suelo dar a los inversores, ¿no? Porque no es solamente la rentabilidad, cuánto me deja el alquiler si le descuento expensas, impuestos, sino cuánto me voy a capitalizar en futuro. Al futuro, en un país donde es la primera economía del mundo, en un estado que es el primer estado en crecimiento de los Estados Unidos, en una propiedad en dólares, con una renta en dólares, con ladrillos, en un país con una economía relativamente estable. Entonces, hay otras variables para tener en cuenta. mira, Marce, quiero mencionar un breve ejemplo de lo que está ocurriendo y que me ocurrió con un cliente hace muy poco. Un cliente compró un apartamento en lo que se llama aquí Millionaires Road, en Miami, en la zona de Collins, al 5600 exactamente, en un edificio que en este momento está pasando por el proceso de certificación de los 50 años. Pasó el de los 40 y ahora está en el de los 50. Están haciendo un trabajo fenomenal en el edificio, pero va a tardar 1 año y medio en quedar a pleno. Ha pasado recientemente una inspección de la ciudad que dijo que el edificio está en perfectas condiciones, realizando sus trabajos de certificación de manera correcta. Pero la mayoría no, pero muchos dueños decidieron vender las propiedades porque no quieren soportar durante 1 año y medio los arreglos. Y las propiedades bajaron mucho. Y yo les aconsejo a muchos inversores que compren en ese edificio, porque más allá del special assessment que tienen que pagar, en esa zona, cuando hacemos un estudio de mercado, las propiedades valen mucho más. Entonces, cuando se terminen esos trabajos, esos departamentos van a valer mucho más dinero. A veces, como vos decís muy bien, hay que convencer al cliente de que tiene que armarse de paciencia, porque las inversiones, para lograr su fruto, no llegan en cuestión de meses. Llegan en cuestión a veces de 2, 3, 4 y a veces hasta 5 años. Y llegan de manera importante. Hay que jugar con esos factores, hay que ponerle al inversor sobre la mesa todas estas posibilidades. Pero, ¿cómo logramos eso? Con una investigación a conciencia de qué hay detrás de esta inversión. ¿Por qué? Porque no se da en todas las propiedades, se da en algunos que tienen estas características que van a hacer que el inversor dentro de unos años pueda disfrutar de una rentabilidad realmente importante. Les propongo que hablemos un poco de inversiones comerciales. Que es un campo que últimamente hemos estado trabajando con algunos clientes inversores que nos encargan la tarea de buscar tierra para desarrollar, para construir, bien sea una propiedad residencial para alquilarla, o bien sea un desarrollo comercial, locales, por ejemplo, u oficinas. Este es un
un mercado muy interesante que se está dando, porque junto con la explosión demográfica que hablaba Omar, hay una explosión comercial que tiene que abastecer justamente la demanda de toda esa gente que se está mudando a la Florida. Entonces hay muchos inversores que son un poco más grandes, que tienen más recursos, que piensan en construir, por ejemplo. Hablemos un poquito de esto, si les parece, Eduardo y Omar. Sí, claro, es un tema que se viene desarrollando, como bien estás diciendo. El crecimiento poblacional lleva en forma paralela al crecimiento de todo aquello que tiene que ver con servicios de los vecinos, ¿no? Porque alguien puede estar escuchando y dice, bueno, pero si hoy uno puede estar comprando por internet, ¿qué necesidad hay de acercarse a un local? ¿O para qué voy a construir un plaza, por ejemplo? Bueno, si tenemos en cuenta que los plazas viven de los vecinos. ¿Por qué? Porque allí están los negocios que esos vecinos requieren. Una tintorería, temas vinculados con algún tipo de, por ejemplo, cambios de cheques, o hasta una peluquería. O sea, eso por ahora no se puede hacer por internet y quizás no se pueda hacer nunca. Entonces, nos hemos encontrado justamente, como estás diciendo, Mercedes, y han participado junto con Omar en este tipo de transacciones recientemente, porque es lo que acompaña ese crecimiento demográfico. Claro, esto no se va a dar en pleno Miami Beach, donde no hay tierra, o para adquirir esa tierra habría que comprar lo que ya existe a un precio probablemente exorbitante y demolerlo. Y a los alrededores de Miami, que son las zonas donde hay un crecimiento muy grande, y siguiendo esa línea del análisis, tendremos que ver dónde crece la infraestructura, ¿no? Dónde se están ampliando las autopistas, dónde se están haciendo puentes nuevos. Todo eso nos está indicando que para ese lado de la ciudad está el crecimiento. Si vemos en Miami hacia el sur, tú mencionabas antes las ciudades de Homestead, Florida City, todo eso ha crecido de una forma enorme, y todo porque la autopista Turnpike, que quizás el que nos está escuchando alguna vez la tomó si estuvo en Miami para ir a Orlando, bueno, nace en Florida City, ahí está la milla número 0 de esa autopista, y es hacia donde va el crecimiento, hacia el sur, que tradicionalmente ha sido la zona agrícola del condado Miami-Dade, y se va retransformando en una zona residencial, y paralelamente en todo lo que tiene que ver con este mundo de la actividad comercial, ¿no? Lo que es la compra de terreno para desarrollar dúplex, o por ejemplo para desarrollar plaza, que es lo que han participado ustedes directamente hace pocos meses atrás. Sí, también hay Y además, otra... Sí, sí, perdón, no, Omar. no, sí, no, no, y para agregar lo que decía Eduardo, además, donde las ciudades están dando más, de alguna manera, facilidades para nuevos emprendimientos, ¿no? Hay muchos inversores que dicen, bueno, busquemos un terrenito en Miami Beach, o compremos una propiedad en Miami Beach y la tiramos abajo. Y nosotros les aconsejamos, ¿por qué no vamos a otro lado? Porque la ciudad de Miami Beach es una de las ciudades más complejas para otorgar permisos, es una ciudad burocráticamente mucho más, sí, la palabra es compleja, ¿no? Para iniciar todo ese tipo de trámites. Sobre todo porque los códigos van cambiando. Nos ha pasado con Mercedes últimamente, ¿no? En la venta en la compra de un terreno para un emprendimiento de un edificio que van a hacer unos inversores, donde nuestro trabajo va más allá de la venta de la propiedad, sino de la investigación con respecto a lo que se puede hacer en ese lugar, porque los códigos van cambiando y las ciudades van cambiando su forma de diagramar urbanísticamente los lugares. Claro, tal vez Entonces, la zonificación era una, ahora es otra, pero puede ser otra más adelante según las necesidades del desarrollo de la ciudad. pero se está Por facilitando ejemplo. la urbanización en los lugares Claro. donde obviamente más alejados de la ciudad. ¿Por qué? Porque donde hay más concentración, la ciudad se va a poner mucho más exquisita y va a decir, bueno, acá cerremos filas y ya nos podemos construir mucho más. Entonces, esa es la necesidad que tenemos que explicarle a los inversores, de poder expandirnos un poco más allá de Miami, porque se está saturando no solamente en precios, sino en complejidad para hacer futuros emprendimientos. En Mercedes nos ha pasado que estuvimos a punto de comprar una casa donde unos inversores iban a hacer un emprendimiento, y la casa tenía una disposición, el terreno tiene una disposición histórica, que no nos Sí, era una permitía, propiedad histórica, pero no claro, solamente histórica, sino que arqueológica. también era arqueológica y tenía protección ambiental. Entonces nos encontramos con una complejidad
tan grande para desarrollar cualquier emprendimiento que tuvimos que abortar la operación. Esto es un trabajo previo que lleva realmente mucho tiempo y hay que ser muy meticuloso porque ustedes saben, la tierra vale por lo que se puede construir en esa tierra. Entonces, a veces la tentación de ver una tierra a buen precio hace que uno pise el palito. Entonces, siempre hay que tomar todos los recaudos y hacer un estudio muy profundo de que realmente la ciudad permite construir ahí. Y en Imagínense si contra, hubiese... Mercedes, y en Sí, contra a veces de los intereses nuestros claro. como agentes de bienes raíces, porque cuánto nos ha costado convencer a veces a los inversores de salir de esa operación porque no era conveniente. Sí, tal cual. Y también con respecto a esto quería decir que hay áreas dentro de Miami, sin irnos tan lejos, ¿no? Sin irnos a la costa oeste, sin irnos al sur, sin ir al norte. En pleno ciudad de Miami hay áreas que hasta hace poco estuvieron muy abandonadas, muy sumergidas, muy feas, y que nadie prestaba atención y que hoy son las joyas de la abuela. ¿Es así, Omar? Me refiero Sí. a la zona, por ejemplo, de Little Hay un cordón, Haití. yo le llamo hay un cordón que va desde el sur hacia el norte, que está delimitado por Biscayne Boulevard y la Segunda Avenida. Ese cordón, es decir, cuando uno hace un recorrido, necesitamos solamente hacer un recorrido visual, no necesitamos ir a ningún mapa ni hacer ninguna investigación en los folios de la ciudad. Tomamos el auto por la Segunda Avenida, vamos a ver que toda la construcción nueva viene desde el sur de la ciudad hacia el norte, entre la Segunda Avenida y Biscayne Boulevard. Podríamos decir que viene desde la zona de Wynwood, de Wynwood. subiendo. Subiendo, Wynwood ya subiendo. está absolutamente saturado. Así es. Y esa va a ser la zona seguramente que en el futuro, y no es un concepto que hemos inventado nosotros, Mercedes. Los constructores, las empresas constructoras a las que nosotros generalmente remitimos para pedirles consejos y asesoramientos, son los que ratifican esta tendencia, porque cuando les mostramos las propiedades que nuestros inversores tienen en la vista y están dentro de ese cordón, aprueban y dicen, sí, esto es realmente lo que se viene en el futuro. Es Hay un un proyecto cordón. inclusive que se llama Miami 2021 de la ciudad para esa área. Sí, y está el código que se llama Miami 21, que es el nuevo código que tiene la ciudad de Miami, que refleja muchos cambios en toda esa zona, que son los cambios que ya no permiten edificaciones muy altas. Claro, para que se ubiquen los que nos escuchan, estamos hablando de Biscayne Boulevard, que es la avenida más importante del continente, cuando uno viene de la playa hacia el oeste, hacia el continente, de Biscayne Boulevard hacia el oeste. La primera gran avenida es la segunda avenida del Northeast, y luego viene la segunda avenida del Northwest, que es la de Wynwood, ¿no? Estamos hablando de esa franja, de lo que sería Biscayne Boulevard hasta la I-95, me atrevería a decir, Sí, más o menos. y yendo hacia el norte. Ese gran desarrollo ha llegado ya hasta el Portal, hasta la 80, 82. Toda esa área que ustedes van a escuchar hablar de MIMO, Miami Modern, de Magic City, de Little River, de Little Haití, de Ironside. Bueno, y parte del Portal, ¿no? Y parte del Portal también. Esa es un área donde los precios están subiendo sin parar y donde hay nuevos desarrollos que lo hacen una franja muy atractiva, ¿no? Y muy desconocida por mucha gente todavía. Así que bueno, Sí, Eduardo, nos están preguntando, bueno, no estamos con este tema hoy vamos a hablar de Florida nada más, pero siempre alguno nos pregunta por Detroit. Sí, Detroit sigue siendo... ¿Tiramos un par de titulares de Detroit hoy? Sí, Detroit sigue siendo un lugar en crecimiento. Las empresas desarrollan allí los autos eléctricos, el auto sin conductor, los autos inteligentes, junto con las empresas tecnológicas, llámense Google, Microsoft y otras. Como venimos diciendo en nuestras últimas presentaciones, Detroit hay que tenerlo bajo la lupa, hay que esperar salir de una situación de pandemia que llevó a que los inquilinos se contagiasen y no pagasen
los alquileres. En realidad creo que fue la pandemia del no pago de alquileres y motivo como respuesta el surgimiento de un fondo de recuperación que termina pagando esos alquileres, y considero que hasta que no se sanee la situación, Detroit es más para estar observando y sí quizás aprovechar alguna oportunidad que siempre la hay, pero no para salir desesperadamente a comprar propiedades en Detroit. De hecho, nuestra idea en esta presentación fue no hablar de Detroit, y no lo estamos haciendo en nuestras últimas presentaciones por esa razón. Así que dejaríamos el tema de Detroit para la charla del año próximo. Yo creo que sí, el año que viene, luego que pase el invierno en Detroit, que se termine toda esta situación ya de pandemia y donde la gente considere que se le acabó la fiesta y que es hora de que se pongan a trabajar y dejar de recibir ayudas del gobierno que no hacen más que transformar a gente que se queda en su casa sin nada más. Esperemos hasta el año que viene. Perfecto, tenemos que ir cerrando ya esta charla. Me parece que hay un punto que esta vez no tratamos, que sí lo hemos tratado en otras conferencias, pero que podemos ofrecerle a aquellas personas que nos escuchan a contactarnos directamente, que es la estructuración previa a tomar la decisión de invertir en Florida o donde quieran invertir. De esto hemos hablado en otras charlas, pero con gusto lo dejamos para una próxima conferencia o para hacerlo de manera privada con una charla telefónica con cada inversor, y me refiero a la necesidad de registrar una LLC, una compañía, y abrir una cuenta de banco a nombre de una compañía antes de nada, o paralelamente a la búsqueda de las propiedades, estructurar la manera que conviene a los inversores por temas impositivos, por temas hereditarios, estar bien asesorados antes de salir compulsivamente a comprar propiedades. Hay que asesorarse previamente, y para eso estamos nosotros dispuestos para hablar con cada uno de ustedes. Paralelamente a la búsqueda de la inversión o de la propiedad, les diría que el primer paso y fundamental, como siempre dice Eduardo, es estar bien instruido, ¿no, Eduardo?, sobre cómo hay que hacer las cosas sin cometer errores. Creo que el ejemplo de que al subir una escalera no empecemos por el peldaño número 5, empecemos por el número 1, nos va a permitir llegar a la cima. Y en esto, como bien estás diciendo, tener una estructura armada, un plan de negocios, no comprar una casa porque me parece barato. ¿Qué es barato, no? A veces en Detroit me ha pasado, como los precios son sustancialmente menores que en cualquier otra parte del mundo, alguien dice, no, me compré una casa muy barata. Bueno, ¿cuánto termina siendo lo barato barato? Entonces, armar un buen plan de negocio, saber cuál es el perfil de ese inversor, qué es lo que quiero, me voy a mudar a esa casa el día de mañana, la quiero usar de vacaciones o va a ser algo racional y no tanto emocional como inversión. Entonces, para eso, el que sí necesitan tener de aliado es alguien que le ofrezca un servicio integral. Nosotros lo ofrecemos y es lo que tratamos de transmitirle en cada una de nuestras presentaciones a toda nuestra audiencia. Bueno, en la próxima presentación nos quedan temas pendientes como administración, y acá un participante nos dice, ¿se pueden adquirir propiedades en criptomonedas? Bueno, hablar de criptomonedas y real estate creo que merece otra charla. Lo hemos hecho. Sí. Si acceden a nuestro canal de YouTube, ahí verán una presentación donde hablamos de adquirir propiedades a través de criptomonedas. Así que tenemos muchos temas para la próxima. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias, Omar. Gracias a Nuevamente, ustedes, un placer. bienvenido a nuestras Gracias, Norma, conferencias y a gracias, nuestro Omar. equipo. Gracias a todos los oyentes y a los Gracias. organizadores. Gracias a todos, que sigan bien. Gracias. Bueno, saludos a todos. Gracias, Eduardo. Gracias, Omar. Chau, chau. Bye, Chau, bye. chau. Gracias a todos. Chau. Bye. Muchas gracias a todos. Súper bien, te acompañamos con $1 millón para tu pyme, comercio o emprendimiento.